Moreno, estudiante del Colegio Enrique Olaya Herrera, grado 11.5, jornada mañana. En este video explicaré la temática del segundo trimestre de Química Inorgánica en este periodo de 2016. El primer tema es unidades físicas de concentración. Explicaré las más relevantes, las más sobresalientes. La primera unidad física que explicaré es partes por millón. Partes por millón es la 10.000.000ª parte de un compuesto que se disuelve. Es una unidad física en la que se miden compuestos o esa parte muy pequeños, en las que la cifra puede tener muchos ceros a la izquierda. Una parte por millón equivale a 1 miligramo sobre 1 litro. Tenemos tres fórmulas aplicadas para compuestos, para estas partes. La primera es partes por millón, que es el porcentaje masa a masa. Partes por millón igual a la masa del soluto sobre la masa total. La masa total es la masa del soluto más la masa de la solución, y todo eso multiplicado por 10 a la 6. Esto es aplicado para los compuestos sólidos y los compuestos líquidos. La segunda que tenemos es el porcentaje volumen a volumen. Partes por millón es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución, todo eso multiplicado por 10 a la 6. Esto es aplicado únicamente para los gases. La tercera es el porcentaje masa-volumen, que es partes por millón igual a masa del soluto medida en miligramos sobre el volumen de la solución medido en litros, todo esto por 10 a la 6. Ya pasando de la teoría, formulemos el ejemplo. En un control sanitario se detectaron 5 miligramos de mercurio en un pescado de 15 kilogramos. Tendríamos que calcular las partes por millón. Entonces, el pescado pesa 15 kilogramos. Esto sería por, abajo sería 1 kilogramo, arriba sería 1000 gramos, que es gramos. Esto por, abajo 1 gramo, arriba 1000 miligramos. Miligramos. Esto me daría 1,5 por 10 a la 6 miligramos de mercurio. Esto daría, el resultado de eso sería 5 miligramos de mercurio, que es lo que se encuentra en el pescado, sobre lo que pesa el pescado ya convertido a miligramos, que es 1,5 por 10 a la 6. Se cancela miligramos. Se cancela miligramo con miligramo. Esto daría 7,5 por 10 a la 6 partes por millón de mercurio que se encuentra en el pescado. La segunda unidad física de concentración más importante es la molaridad. Expresa, como su nombre lo indica, el número de moles de soluto que hay en 1 litro o 1000 mililitros de solución. La molaridad se representa con una M mayúscula, y la fórmula general es número de moles del soluto representado en moles sobre el volumen de la solución. He dicho, para hallar o buscar el número de moles de soluto, encontramos esta ecuación: la masa del compuesto o del soluto sobre la masa molecular. Bueno, ya planteando el problema, el ejercicio dice: se han disuelto 196 gramos de H2SO4, que es ácido sulfúrico, en 0,5 litros de solución. Acá tenemos unos datos que es la masa atómica de cada uno de los compuestos del ácido sulfúrico, que es hidrógeno, azufre y oxígeno, y esto es para sacar la masa molecular. Bueno, ya planteando el ejercicio, tendríamos que utilizar la primera ecuación, que es masa sobre volumen de la solución, y la masa de este es 19. La masa de este sería 196 gramos, y sobre el volumen de la solución, que es el agua de mar, que
tenemos esta ecuación. El número de moles representado por la N minúscula es igual a masa sobre la masa molecular. Ya como tenemos la masa que es 196 gramos, tenemos que hallar la masa molecular. Entonces, para allá, ya con los datos que había dado de la masa atómica de cada uno de los compuestos, que es hidrógeno, azufre y oxígeno, entonces procedemos a sacarla. Tenemos el compuesto de ácido sulfúrico, 2 veces el hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más la masa atómica del azufre, que es 32, más 4 veces el oxígeno por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Entonces, esto me daría pausa. 3. El resultado de esto sería masa molecular igual a 98 gramos por mol. Ya que tenemos el resultado, el dato de la masa molecular, que es 98 gramos por mol, procedemos con la otra ecuación, con la misma que, retomando la ecuación, ¿no?, que es número de moles igual a masa, que ya la teníamos, que es 196 gramos, sobre la masa molecular, que es 98 gramos por mol. Bueno, el resultado este, que es la masa, sobre la masa molecular, me daría 2 mol, porque se cancela gramos con gramos, me quedaría mol, y esto dividido con esto me da 2, entonces da 2 mol. Volviendo a esta ecuación principal, ya que tenemos el dato de 2 mol, el número de masa de soluto es 2 mol sobre el volumen de la solución, que es 0,5 litros. Esto me daría 4 molar. Ahora explicaré química orgánica. El primer tema que vimos de química orgánica en el segundo trimestre fue las funciones orgánicas. Entre ellas son 15, pero explicaré las más importantes. Entre ellas está el alcano y la nomenclatura. La nomenclatura de alcano. Cada uno tiene un prefijo. Entre ellos está del 1 al 10. Entonces pondré un ejemplo de la fórmula. Bueno, esta fórmula, cada enlace tiene hibridación sp3, y por lo que tiene un enlace de hibridación sp3, la terminación es ano. El sufijo es ano, y como depende del número de carbonos, se le pone el prefijo, entonces sería propano. Propano, ¿por qué? Prop es la terminación de 3, entonces 1, 2, 3 carbones. La segunda fórmula que tenemos es CH2 con un doble enlace, CH y CH3. Cada uno de estos es un hidrocarburo, por lo que tiene hidrógeno y carbono. Más como este tiene un doble enlace, perdón, con hibridación sp2, la terminación o el sufijo de este sería eno, se le pone eno. Y depende del número de carbonos que tenga, que tiene 3, se le pone el prefijo prop. Entonces este sería el propeno, porque tiene un doble enlace. El tercero, con un triple enlace. Bueno, la tercera fórmula sería esta, con 2 hidrocarburos y un carbono, este unido con un enlace triple al hidrocarburo,
pero cuando se tiene enlace triple, tendría el sufijo ino, y también depende del número de carbonos que tenga, que son 3, se le pone la terminación propia. El otro grupo funcional, otro de los más importantes, son los aldehídos. La cadena principal del aldehído es que la cadena principal está atada al carbono y este está atado con un doble enlace al oxígeno y uno con el hidrógeno. Esta es una de las grandes diferencias con la acetona, porque la acetona está también esta misma estructura, pero acá no tiene un hidrógeno, sino está atado a una cadena principal secundaria. Bueno, retomando el tema de aldehídos, la nomenclatura de este es el compuesto normal, la nomenclatura normal, pero se le reemplaza la O por un al. Entonces, un ejemplo de este sería esta estructura que está acá, que esta es la cadena principal, está atada a un carbono con doble oxígeno y atada a un hidrógeno. Como vuelvo y digo, si estuviera atada a otra cadena principal de carbonilos, sería una acetona. Entonces, este se llamaría, como tiene dos carbonos, el prefijo para este sería et, con terminación ano, porque tiene un enlace. Entonces, este sería un etano. Pero como no estamos en compuestos normales, sino aldehídos, la O se reemplaza por un al. Entonces, este se llama etanal. Bueno, otro grupo funcional de la química orgánica son las cetonas. Como había dicho anteriormente, es muy parecido al aldehído. ¿Pero por qué se diferencia? Porque no tiene conexión con el hidrógeno, sino con una cadena de carbonilos secundaria. Un ejemplo de esto sería, este sería el otro ejemplo. Para la nomenclatura, es lo mismo que lo anterior, pero en vez de la terminación O, se reemplaza por un ONA. Ese compuesto se llamaría 1, 2, 3, para el prefijo para 3 es prop, entonces este sería propano. Pero como vuelvo y digo, estamos en cetonas, este se llamaría propanona. El grupo funcional así más sobresaliente es el grupo de los alcoholes. La fórmula principal de este es la cadena de, de carboxilos unida a un OH, a un hidroxilo. Aquí tenemos algunos ejemplos, entonces se tiene 2, 3, 4 carbonos y está unido a OH. Eso quiere decir que si es un alcohol. Esta también es una cadena cerrada de carbonos, pero también tiene OH, entonces también es un alcohol. Este de acá tiene la cadena principal unida a carbonos, unida al OH, pero tiene otra unión de doble enlace, hibridación sp2 a un oxígeno. Entonces, esto no sería un alcohol, sino otro compuesto. La nomenclatura es la misma, la tradicional, pero en vez de la O se reemplaza por una O. Bueno, la nomenclatura, un ejemplo de la nomenclatura, podríamos hacer un compuesto simple. Bueno, este es un alcohol, porque pues, como vemos esta es la cadena principal. Este es un diagrama de varilla. Esta es la cadena principal, unido o ligado a 1H. Bueno, este sería 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Para el prefijo para 5 es pent. Entonces, pent, se le agrega A también, o penta, pero
eh, en vez de poner pentano, como se hace normalmente, se reemplaza por una OL. Entonces este sería pentanol. Pero como el OH o el hidroxilo está en el carbón número 3 o es un radical, el carbón número 3 porque es 1, 2, 3 o nombrándolo de derecha a izquierda también sería 1, 2, 3. Entonces este es 3-pentanol. Recuerde que como los números se separan de guiones del de las letras. En caso tal de que, no sé, tuviera otro OH, ya no sería de derecha a izquierda, sino sería 4, 5. Y pues ya no se pondría 3-pentanol, sino 3,5-pentanol. Otro grupo funcional importante son los ésteres. Eh, como ya sabemos, cada grupo funcional tiene una cadena o una fórmula que lo identifica. Este tiene una cadena carbonila antes de pues, el compuesto con el oxígeno. Entonces tiene una cadena unida a carbono, pero ese tiene un doble enlace con el oxígeno y otro enlace sencillo con otro oxígeno. Otra diferencia es que al final tiene otra cadena carbonila. eh, bueno, la nomenclatura acá es que se le reemplaza la O por ato o la terminación debe quedar oato. Pero como es, pues, digamos, dividámoslo en dos partes. Este, la segunda cadena de carbonos, se le pone la terminación hilo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, entonces la primera cadena carbonila, CH3, unida a otro carbón, este con un doble enlace al oxígeno y este unida a otra cadena carbonila. Bueno, acá tenemos el compuesto, la primera, como ya había dicho, hasta el oxígeno, o sea, poner un límite hasta el oxígeno para nombrarlo. Entonces, como tiene dos carbonos, como ya dijimos, cuando el prefijo para dos es et, entonces se nombraría normalmente. Entonces este sería un etano, pero como no es un hidrocarburo normal, entonces se le pone la terminación ato. Entonces este sería un etanoato, pero ¿de qué? Acá hay otra cadena carbonila. Entonces, etanoato de, acá como volvemos a tener dos carbonos, también sería el prefijo et. Etanoato de, como ya vimos, la otra terminación que se le pone es hilo. Entonces, ese no quedaría etano otra vez, sino etanilo, como, como otro nuevo compuesto. Este quedaría etanoato de etanilo.